Leemos en Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los versículos 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y no había mujeres tan... Vamos a estar puestos en pie. La segunda lectura. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces nos hace sentir, gracias Ari, qué rápido, muy orgullosos de eso, muy agradecidos a Dios y muy complacidos de que alguien de nuestra iglesia haya tomado ese reto. Así que esperamos que ese ejemplo les sirva a otros para que también de esta iglesia sigan desarrollándose predicadores y predicadoras. Así que oramos por Raiza. El culto ayer a las 10:30 igual que nosotros, y ella se preparó muy bien y confiamos en que Dios la use como nos va a usar a todos nosotros para escuchar su palabra hoy. Y aprovechamos que estamos dando este breve anuncio para saludar a una parejita que se van a casar en enero y están aquí como parte de los requisitos, pero están voluntariamente y eso es bueno. Así que como hace tiempo no nos hablamos, ustedes me repasan sus nombres, jóvenes, por allí. Wilmar y Xavier, bienvenidos. Esta es su casa, nos alegra mucho que estén aquí. Esta es su casa. Siempre me hace recordar a Edwin, que es anciano gobernante, y dice que él vino aquí por los requisitos de boda. ¿Tú viniste obligado? Wilbert dice que sí. No has contestado nada por no comprometerte. Pero 11 años después, pues podemos decir que sí, ya no es secreto. Y aquí estamos, Dios obra esas cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, nos alegramos. Es increíble, hermanos y hermanas, lo que ocurrió en México con el huracán Patricia. A menos de un día ya se había convertido de tormenta tropical en el más poderoso y destructivo de los huracanes en la historia del hemisferio occidental. Y luego de tocar tierra, poco tiempo después, se degradó a huracán, categoría 1, luego a tormenta, luego a depresión.
Y ya la historia usted y yo la conocemos. No hubo muertes, gracias a Dios. Ni hay suficientes explicaciones aún para que no ocurriera lo tan anunciado, esperado y temido. Algunos dicen que es como si una pared hubiese estado allí y hubiese detenido el paso de Patricia. Otros están confundidos ante el desarrollo de este fenómeno atmosférico y siguen buscando explicaciones, mientras para los creyentes en Cristo Jesús, para usted y yo, no hay otra explicación que no sea la misma mano de Dios. Y así lo queremos creer. Hay otras cosas en la vida, amada familia en la fe, que no tienen explicaciones tampoco. De igual manera, como Patricia ha sido muy difícil de descifrar, en la vida también hay cosas que no tienen explicaciones. Muchas de esas cosas para nosotros vienen de Dios, se nos hace difícil explicarla. Sin embargo, los seres humanos insistimos e insistimos en darle explicaciones humanas una y otra vez a las cosas de Dios que no podemos entender. Peor aún, muchas veces exigimos esas explicaciones porque sencillamente no van a tono con nuestros criterios y con nuestros entendimientos. A Job le pasó algo similar, pero fue confrontado con Dios en medio de sus reclamos. Recordemos, por favor, brevemente que el libro de Job es uno de los libros más fascinantes de la Biblia, a mi modo de ver. Nos presenta la vida desde la perspectiva teológica y con un poco de filosofía en prosa y en verso, y yo diría que lo hace de manera magistral. Son unos poemas de la literatura sapiencial que nos presenta el tema de la fe en Dios hasta confrontarnos con nuestra propia existencia y con nuestra propia realidad. En la vida nos puede ir bien, pero también en la vida nos puede ir mal. En la vida hay diversidad de situaciones, ocasiones y sufrimientos. Muchos de esos sufrimientos a veces no tienen razón de ser o no tienen quizás un génesis, una razón alguna o una raíz. En la vida estamos acompañados, a veces la vida nos deja solos. En la vida somos confrontados con diversidad de situaciones y también eso incluye que nuestra fe a veces se ve confrontada de la misma manera. Permítame, hermano y hermana, hacer una referencia breve también al comentario bíblico internacional que nos va a hacer dos preguntas, como me la hizo a mí esta semana mientras me preparaba para esta plática devocional. Y esto, a mi modo de ver, nos confronta con nuestra propia existencia y vivencia de nuestra fe. ¿Cuánto amor a uno mismo? ¿Cuánto amor a uno mismo se oculta en el amor a Dios? O sea, ¿cuánto amor decimos profesarle a Dios, pero realmente es amor a uno mismo más que amor a Dios? La otra pregunta con que nos confronta el libro de Job es la siguiente. ¿Sirven los seres humanos a Dios sin que en el fondo la base de su relación sea un quid pro quo? No se preocupe, un tú a tú, un yo te doy para que me des y como me das yo te doy. Si no me das, no te doy. ¿Sirven los seres humanos a Dios sin que en el fondo la base de su relación sea esa? Un tú a tú porque recibo de ti o porque te puedo dar. El libro de Job nos ayuda a tratar de entender y descifrar estos misterios de la vida íntima de cada ser humano. Job lo tuvo todo, lo tenía todo. Y dijimos la semana pasada, hablando de Job, que eso era sinónimo de prosperidad espiritual según la creencia de sus tiempos. Si él tenía prosperidad, era porque era próspero también espiritualmente, y al perderlo todo, entonces, lo que quería decir su cultura y su religión en su tiempo, era que ya no tenía tampoco prosperidad espiritual, como si Dios hubiera desaparecido. Para los judíos, eso era sinónimo de pecado. Sin embargo, y a pesar de todas las circunstancias adversas que Job atravesó, él no perdía su fe en Dios. Hay varios personajes que aparecieron en ese libro. Su esposa fue uno que lo incitó hasta que llegó el día que él maldijo el momento en que nació. La fe de Job iba y venía. Muchas veces parece que claudicaba y otras veces parecía fiel y firme en Dios. A nosotros también nos pasa lo mismo, me parece. Que Job es excelente para podernos ayudar a entender nuestra vida y salir de muchos trances en los cuales usted y yo entramos, en muchas depresiones espirituales y en muchos hoyos y cegueras en los cuales caemos infinidad de ocasiones. En uno de los momentos
en que Job peor parece que se sentía, él pudo atravesar y analizar, como la palabra nos explica y espera de nosotros hoy, hasta que logró decir unas muy famosas frases de este libro. Y están en Job capítulo 17. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job se parece a cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces por fuera demostramos lo que por dentro no sentimos? ¿Cuántos tal vez de ustedes hoy vinieron a este lugar, pero están deshechos por dentro? Y hay que seguir caminando, hay que seguir trabajando, hay que seguir criando, hay que seguir produciendo, hay que seguir cuidando, hay que seguir viniendo a la iglesia, pero por dentro nos sentimos como Job, que nuestro corazón desfallece dentro de nosotros. No solamente la esposa de Job fue un disuasivo en su fe, sus amigos también. Sus amigos llegaban y le hablaban, en lugar de escuchar su dolor, le hablaban de otra cosa. Y cuántas veces nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros hermanos de la iglesia, en lugar de vernos, de mirarnos y prestarnos su tiempo, su corazón y sus oídos, lo que hacen es hablarnos de sus problemas, opacando, minimizando, destruyendo o eliminando los nuestros. Eso nos pasa con frecuencia. La fe en el panorama de Job y en este breve recorrido empezó a cambiar. Job empezó a sentirse solo y abandonado por Dios, como muchos de nosotros también. Por eso cambió su personalidad. Y es importante tomar esto en cuenta, hermanos y hermanas, porque muchas de nuestras personalidades van cambiando con el paso de la vida. Y esto no es nuevo, yo no estoy dando una nueva noticia. Usted, si tiene 40 años, no es el mismo que hace 20, ni será el mismo cuando tenga 60. Job se portó retante y retado por Dios, quien le apareció en medio de un torbellino y le pregunta: ¿dónde estabas tú? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dios sigue hablando en medio de los torbellinos. Le pasó a México recientemente. Y nos pasa a nosotros hoy, cuando en medio de los torbellinos de la vida, los torbellinos teológicos, eclesiásticos, familiares, económicos, gubernamentales y políticos, tratan de arrastrar con nosotros. Ahora, hoy nos confrontamos con la tan esperada respuesta de Job a la confrontación que Dios le hizo, que leímos la semana pasada y sobre ella predicamos, y que está plasmada en el capítulo 38 de este libro de Job. Hoy estamos leyendo el último capítulo de Job, capítulo 42, y vemos en esta saga de Job cuán importante fue y sigue siendo que Dios lo confrontara con otra realidad, una realidad mejor que la que Job estaba viviendo y sintiendo. Ante aquellas declaraciones tan contundentes de Dios para Job, entonces Job decide responderle al Señor y le dijo lo siguiente: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar, le dice Job a Dios. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui, le dice Job a Dios, ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Una persona atrevida es una persona determinada u obstinada, arriesgada, dice el diccionario. Es una persona que se confía muchas veces en exceso. Un atrevido es una persona competitiva que muchas veces rivaliza y hasta llega a faltar el respeto, dice el diccionario de la Real Academia Española. Escuche por favor otra vez las palabras de Job si me presta su atención. Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Job reconoce ante la confrontación que Dios le hizo con otra realidad aún mejor, con la confrontación que Dios le hizo de saber que Job no lo podía todo, no lo sabía todo y que era muy débil. Job pudo comprender que él fue atrevido, que habló sin entendimiento y que aún al momento en que está hablando continúa sin comprender. ¿Por qué? Porque eso le correspondía a Dios.
él estaba reconociendo a través de sus palabras que él podía comprender ciertas cosas, pero no todo, y que hay cosas que le competen a Dios. Muchas cosas que nos competen a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros deberes y nuestras responsabilidades tienen limitaciones aún dentro de nuestro interior. Nosotros como cultura latina tal vez, no sé, en otros países, nos gusta si podemos controlarlo todo. Si es posible, podemos controlarlo todo y se nos olvida que no lo podemos todo, ni lo sabemos todo, ni lo podemos controlar todo. Hay ser humano que en ese fragor del poder, del tener, del saber, del desarrollo y del progreso, que no es malo en sí mismo. El problema es cuando tratamos de conocer y saber más que Dios y si es posible controlar a Dios con todo lo que ello implica. Otras personas a veces creemos que podemos algo porque lo merecemos. O a veces creemos en nuestra fe que no nos va a ocurrir nada porque yo soy hija e hija de Dios y Él me cubre y me protege. Pero somos atrevidos donde retamos a Dios y a la fe y a la vida misma. A veces hacemos y decimos y decidimos cosas en nombre de la fe y usamos el nombre de Dios en vano como si el nombre de Jesús fuera una varita o una fórmula mágica para que las cosas pasen conforme a lo que nosotros queremos. Y se nos olvida que hay un solo perfecto y uno solo que puede. Y una sola persona en quien Dios recogió la perfección, la madurez y el poder y la capacidad de ser y de resolver y de creer y de entender y de saber. Y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. Así que Jesucristo nos confronta a nosotros como Dios confrontó a Job con nuestro carácter. Como cantaba Adrián, haz mi carácter como el tuyo, Señor. Así que Jesús es el modelo y el paradigma para la iglesia, repito lo mismo. Y es Hebreo que leímos en la seguridad del perdón que nos ayuda a comprenderlo mejor. Jesús es el sumo sacerdote, o sea, el intercesor delante de Dios por nosotros que necesitábamos. Él es santo, Él es inocente, perfecto, sin mancha, sin pecado, exaltado sobre todas las cosas. Ahí no dice el nombre mío, ahí no dice Marielis Barreto es la que necesitábamos, no, pero tampoco dice el nombre de ninguno de ustedes, dice el nombre de Jesús. Y sería bueno que cada cristiano hoy en el siglo XXI, donde somos retados constantemente en nuestra fe, a creernos superiores que otras creencias. El cristianismo se cree superior a todas las demás creencias y eso es una realidad que no podemos tapar el cielo con las manos. Los judíos se creen superiores a los palestinos. Para nosotros en Occidente los palestinos son los enemigos del mundo entero. Y se nos olvida que son seres humanos que pertenecen al mismo planeta Tierra que todos nosotros. Le cerramos las puertas a la gente, construimos murallas, pero no hay que ir más allá. Los problemas que nada tienen que ver con Puerto Rico, eso pasa a nivel macro, a nivel micro, a nivel de Puerto Rico, a nivel del mundo, a nivel gubernamental, en las iglesias y fuera de ellas también. Sigue diciendo Hebreos que vimos en la seguridad de perdón en nuestro orden de culto en el capítulo 7. Jesús no es como los otros sumos sacerdotes, o sea, como los seres humanos, que constantemente tenían que hacer sacrificios porque eran pecadores y débiles. No, Jesús es fuerte, Jesús es el Hijo de Dios, Él es perfecto. Así que nuestra vida debe ser confrontada con eso, el perfecto es Jesús. Dios puso su perfección en Jesús. Y a través de Jesús nosotros vivimos y somos y nos movemos. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso Él intercede delante de Dios por nosotros, porque nosotros somos débiles, porque nosotros somos incapaces, porque somos pecadores, porque no conocemos todas las cosas y encima de eso somos atrevidos. Por eso pecamos, porque somos atrevidos y atrevidas. Hablamos sin entender, pensamos sin entender, razonamos sin entender, decimos sin entender, actuamos sin entender. Dejamos que el mundo sea capaz de explicarnos y el mundo jamás va a poder explicarnos las cosas como nos las explica Dios. Se nos ha hecho difícil entender que es en Dios que las cosas son maravillosas porque Él es maravilloso. Se nos dificulta porque ya no vemos las maravillas de Dios.
Las maravillas de Dios existen. Son grandes, aun cuando no estén a nuestro alcance y no las podamos comprender. Son maravillas de Dios. Por eso Job nos enseña hoy a entender y a decir: Dios, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Si eso que hizo Dios no encaja con mi criterio aprendido en casa, no deja de ser una maravilla de Dios. Y en mi humildad se supone que yo diga: grandes son tus maravillas. Si para la iglesia presbiteriana tal cosa no encaja en nosotros, pero es dado por Dios, ¿qué nos resta decir? Grandes son tus maravillas, Señor. Pero hablamos sin entender, razonamos sin entender, actuamos sin entender, hablamos sin entender. Una de las maravillas de Dios, a mí me parece y lo comparto con ustedes, es que Dios comparte sus maravillas con nosotros. Sencillo, para que recibamos y hagamos cosas maravillosas. Pero qué muchas oportunidades usted y yo dejamos perder. Qué muchas oportunidades usted y yo dejamos perder. Tal es el caso de lo que ocurrió camino a Jericó. Cuando a la orilla del camino por donde iban Jesús, sus discípulos y demás seguidores, había un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era no vidente y por lo tanto era mendigo. Era un excluido de su religión, por lo tanto era excluido del templo, excluido de la presencia de Dios y de la agenda de los religiosos. ¿Por qué? Porque al igual que pasó con Job, la creencia de ese tiempo era que si él era ciego, era producto de un pecado que había cometido él o sus antepasados. Nosotros hoy día, a través de la gracia de Jesucristo, no creemos ese tipo de injusticia, pero las practicamos. Excluimos a la gente, los dejamos sin poder ver las maravillas de Dios y cuán maravilloso es Dios. Dios es maravilloso con esta iglesia. Lo ha sido por los últimos 100 años de nuestra existencia. Sin embargo, en un día, en dos, en un mes, en un año, hay gente que ha creído que Dios ha dejado de ser maravilloso con los presbiterianos. Eso yo no lo puedo comprender ni lo comparto. Como tampoco comparto que cuando tú y yo tenemos un problema, que cuando tú y yo tenemos una enfermedad, que cuando tú y yo tenemos una separación, que cuando tú y yo hemos perdido algo, que cuando tú y yo tocamos fondo, dejemos de pensar que Dios es maravilloso. A Bartimeo querían excluirlo de esa maravilla de Dios y querían dejarlo en su oscuridad y en su ceguera. De alguna manera él supo que Jesús iba a pasar por allí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar como gritan de compasión hoy día tanta gente desde sus hogares y desde las bancas de la iglesia. Vestidos de blanco, vestidos de negro, con o sin ropa, la gente grita por misericordia. Hay gente con el estómago lleno que grita por misericordia y hay gente que pasa hambre que grita por misericordia. Muchos pastores y pastoras como yo gritamos por misericordia y muchos líderes en las iglesias también. Hay esposos, hay esposas, hay hijos y nietos que gritan por misericordia. Esa oración de Bartimeo es la oración de cualquiera de nosotras o de nosotros. Honesta, sincera, noble. Pedía que tuvieran conmiseración y compasión de él. Él pedía a los que por allí pasaran que alguien usara el corazón y no solamente la razón. La razón les decía que no tuvieran misericordia de él, pero el corazón, que al fin de cuentas es el centro de nuestra vida, podía ser usado a favor de aquella persona. Él gritaba para que tuvieran compasión del miserable, para que usaran su corazón a su favor. Recordemos a quien hace un mes señalamos, llamado Osama Abdul Hoshen, un hombre sirio a quien llevaba en brazos a su hijo de 7 años, corriendo en busca de la misericordia, atravesando una frontera. Se encontró con la pierna de aquella periodista húngara que recientemente en estos días rompió su silencio diciendo que ella lo hizo buscando su propia seguridad y protección. Esta periodista me acuerda a mí misma, me acuerda a la iglesia del Señor, que siempre se protege del que necesita protección.
les mandamos a callar su voz, como si no tuvieran voz, pero tienen vista, porque ven las injusticias que tú y yo cometemos. Ven cuán ciegos los cristianos podemos estar a la necesidad de que el reino de Dios y su justicia sea primero y lo demás nos sea añadido. Y cuando eso demás es añadido por Dios mismo, porque creemos que es añadido por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos o nuestro trabajo o nuestro nombre o los años que llevemos en la iglesia, nos equivocamos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido por Dios. Versión Barreto Hernández de la Biblia. Y lo que es dado por Dios no luce mal. Lo que es dado por Dios nadie lo puede quitar. Aquellas personas que estaban allí, incluyendo los discípulos y líderes religiosos. Por eso es que este tema es importante para nosotros que somos esos discípulos y esos líderes religiosos. Mandaron a callar, era molestoso el grito de Bartimeo. Pero Jesús supo detener su marcha, virarse y mandarlo a buscar. Que mucho todavía nos falta por aprender y hacer. Aprendamos de Jesús, para quien nadie es indiferente. Tu dolor no es indiferente a Jesús. Tu ansiedad no le es indiferente a Jesús. Tu dejadez no le es indiferente a Jesús. Tu pecado tampoco, Él quiere perdonarte. Tu matrimonio y tu crisis no le es indiferente a Jesús. Tu crisis existencial no le es indiferente a Jesús. Tu búsqueda de la identidad no es indiferente a Jesús. Tu búsqueda de identidad sexual no es indiferente a Jesús, a diferencia de lo que las iglesias quieren señalar. Lo digo sin temor a equivocarme, porque nuestros jóvenes constantemente en su etapa de vida buscan identidad sexual. A los que ya pasamos esa etapa se nos olvida por lo que pasamos. Cuando nosotros no somos indiferentes a Jesús, como no lo fue Bartimeo, Él nos enseña a dar saltos de fe. Dice la Biblia en Marcos 10, léalo otra vez si usted quiere. Se movió rápidamente, no lo pensó dos veces. Yo quisiera tener toda mi feligresía, que sea como Bartimeo, que se muevan rápidamente. Que no lo piensen dos veces, que salten, que no se queden a la orilla del camino. Y si yo hablo con otro pastor o pastora, va a desear lo mismo. Y los líderes del presbiterio le dirían lo mismo a su gente. ¿Se ha dado usted cuenta que la iglesia está cómoda, sentada a la orilla del camino y sin ganas de saltar rápidamente? ¿O será que yo me equivoco en mis percepciones? Si me equivoco, amén. Deseo estar equivocada. Algo pasa en nuestro país, tal vez los problemas sociales hacen que entremos en un desgano, en un desánimo, en unas ganas de no hacer, de no decir, que lo haga el otro. Yo no. Ya yo estoy viejo para esto. Y los jóvenes, ausentes, durmiendo. Y los niños, aquello no es un paliativo, aquello es educación, como creemos los reformados que hay que educar en la palabra de Dios. ¿Ves lo importante de estar aquí? Ten ánimo, te llama, no pierdas la fe, la esperanza, el aliento. Nuestro aliento es Dios a través de su Espíritu, quien sigue soplando su ruaj, aquello que dio su aliento, el soplo de Dios en su creación al principio en Génesis, porque Él sigue haciendo todas las cosas nuevas. Es el mismo Espíritu que sopló aquel profeta cuando vio un valle de huesos secos. Es el mismo Espíritu que sopló Jesús ante los discípulos la noche de la resurrección, que estaban encerrados por miedo.
Hoy ese aliento sopla en medio nuestro para que no nos quedemos en la orilla del camino. No para que hagamos como Bartimeo, aquel excluido por la sociedad y señalado por los religiosos como inservible para seguir a Jesús. Sin embargo, los que servían no estaban sirviendo. Aprendamos del que no servía, salió de la orilla donde estuvo porque lo empujaron, no porque hubiese querido. Y como el que confía en el Señor permanece para siempre. Como el que confía en el Señor es dichoso y feliz. Bartimeo demostró cuán dichoso era feliz cuando Jesús lo llamó hacia él. Tiró su capa. Su capa era su protección, la protección de un mendigo, y era donde recibía posiblemente las monedas para su sustento. Así que ya él no necesitaba eso porque ahora su protección era Jesús. Ahora su confianza era Jesús y no su capa. Los que confiamos en el Señor, permanecemos en el Señor para siempre. ¿Qué pasó con los que se supone que confiaban en el Señor? Tal vez se sentían protegidos por el gobierno, no había separación iglesia y Estado. Protegidos por el templo, protegidos por la religión judía. Y todavía hay gente que sigue igual, protegidos por el nombre, protegidos por el apellido, protegidos por la cuenta bancaria, y siguen pensando y cuestionando y poniendo el pie tal vez, y orillando a la gente. Eso no es lo que nos dice la palabra. Y aquí en esta iglesia se predica la palabra del Señor. Necesitamos a Jesús para ser curados y para curar. Y una de las maneras en que se cura es preguntando. Si usted va a un médico que no le pregunta que a qué usted va, qué usted tiene, cómo se siente, o le hace preguntas que tocando, ¿correcto, Marieli? ¿Cuál es el nombre de eso? Le toca, la oculta. Palpando, gracias. Debí preguntarte antes para no hacer este bache, pero esto es en vivo, no hay problema. Usted sabe que si usted no va a un médico así, usted no se siente bien, no se siente confiado. Pero la iglesia hace lo mismo, prefiere ser atrevida y en vez de cuestionarle a la gente sobre sus necesidades, al hermano, a la hermana, al familiar que vive contigo, al niño o a la niña, mejor le cuestionamos a Dios o a la vida, le cuestionamos a la iglesia constantemente y retamos a la iglesia a que nos conteste, y si no nos contesta me voy. Me enojo y me voy. Pero eso no pasa en Aguada. ¿Qué pasa, Madeline? Aquí la gente se puede reír. Si bailan, se pueden reír. Le cuestionamos a la gente, le cuestionamos a la familia, nos cuestionamos a uno mismo. Dice Job que hay cosas que carecen de sentido. Preguntamos desde la falta de conocimiento, desde el atrevimiento del que habla sin entender. Nos olvidamos que las maravillas de Dios se manifiestan en todo momento, en los buenos y en los malos, en los días buenos y en los días malos. Por eso hoy el salmista nos enseña a decir algo que ya sabemos, pero los repasos siempre son buenos. Bendeciré al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando la iglesia debe preguntar, no lo debe hacer por hacer. Usted se ha dado a la tarea a veces de que usted dice, ay Dios mío, que no coja el teléfono, que no lo coja, yo no quiero hablar. Realmente lo llamé, pero no quiero hablar. Ay, yo no me voy a acercar, eso pasa. Eso nos pasa a todos. No es preguntar por hacerlo, es preguntar con tono de milagro. Es preguntar con tono de maravilla de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús le preguntó a Bartimeo que recobre la vista. Quiero verte, Jesús, quiero ver lo que todos ven. Quiero ver que los niños de Guaniquilla y de Aguada vengan y canten como cantó Adrián. Yo quiero ver que aquí los niños crezcan igual, reciban la misma instrucción académica, la misma instrucción teológica, la misma instrucción de la palabra. Que mis niños no tengan ventaja sobre otros niños. Que los niños aprendan de sexualidad saludable. Que los niños varones sepan que las nenas se tratan bien y las nenas sepan que a los varones también se les trata bien.
y que lo aprendan en la iglesia. Yo quiero que muchos Nelson Mercado sigan desarrollándose, que dice a viva voz: yo tengo la academia que tengo, el doctorado que tengo, porque la iglesia presbiteriana me ayudó. Y hay otra gente que no lo dice abiertamente por humildad, pero lo han dicho y lo saben también. Cuando no había carreteras, cuando el templo era de madera, cuando el templo era en una esquina, cuando no era esto que tenemos, la iglesia presbiteriana estuvo ahí para empujarme y ayudarme. Y hoy soy lo que soy y lo que tengo, porque Dios a través de la iglesia me ayudó. Yo quiero eso. Yo quiero que nuestros muchachos sigan estudiando, que se vayan y hagan sus grados y cuando vengan nos den una recetita. Y yo pueda decir: la mejor nefróloga de todo el mundo está en nuestra iglesia. Y la mejor decoradora de interiores está en nuestra iglesia. Y que cuando regresen dé por gracia lo que por gracia han recibido. No es un pago, es una gratitud. El que vive agradecido de Dios lo da todo por nada. Eso yo quiero. Así yo quiero vivir. Y que mucho me equivoco, lo reconozco. Y yo quiero que todos vean eso, que no haya más cegueras. Que vean los cambios, que haya mujeres que se sientan amadas, queridas, bien tratadas como las mujeres de esta iglesia. Que las abracemos, que las cuidemos, que las respetemos, que le digamos: qué bonita te ves. No que vayan por la calle siendo deseadas por el hombre ajeno. Ni golpeadas ni maltratadas. Eso es lo que queremos. Que nuestros niños vengan y molesten. Que los regañemos cuando haya que hacerlo. Pero que crezcan con mente saludable. Como me dijo un hombre que creció en esta iglesia y ya no está aquí. Los niños que se desarrollan en la iglesia no son iguales que los de la calle. Yo vivo, oro y trabajo para que la iglesia sea un cuerpo inclusivo, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia de alegría, donde le enseña al hombre a ser responsable, como Dios lo es, y que ame a su familia como Dios la ama. Hay que preguntarle a la gente qué es lo que tú quieres, dónde tú vives, invítame a tu casa, vamos allí a tomarnos un café, te voy a llamar mañana. Te voy a textear, te voy a enviar un mensaje electrónico. Preguntar es compromiso, es hacer, es no dar vuelta atrás, es no dejar a la gente ciega. Y en Puerto Rico hay demasiados no videntes ya. Por lo tanto, como hay muchos no videntes, la iglesia no puede ser ciega tampoco. ¿Estaremos de acuerdo con eso? Quiero terminar citando al teólogo José Antonio Pagola, sacerdote español. A quien consulto constantemente en sus escritos. Sepa usted que de los mejores teólogos que existen a nivel mundial son hermanos católicos romanos. No tenemos reparos en leerlos y en citar su palabra si es palabra de Dios. Existen un montón de teólogos protestantes buenos y un montón de teólogos malos, igualmente en nuestros hermanos católicos. Pero Pagola es excelente para aquellos que les guste leer. Después de 20 siglos, la mayor contradicción de los cristianos es pretender serlo sin seguir a Jesús. Se acepta la religión cristiana como se podría aceptar otra, pues da seguridad y tranquilidad ante lo desconocido, pero no se entra en la dinámica del seguimiento fiel a Cristo. Estamos ciegos y no vemos dónde está lo esencial de la fe cristiana. Hemos olvidado, sigue diciendo Pagola en su escrito, que ser cristianos es seguir a Jesucristo. Ser cristianos es movernos, ser cristianos es dar pasos, ser cristianos es caminar, ser cristianos es construir nuestra vida siguiendo sus huellas. Nuestro cristianismo se queda a veces en una fe teórica e inoperante o en una práctica religiosa rutinaria que no transforma nuestra vida en seguimiento a Jesús. Por eso hoy no queremos eso para nosotros. Como Job participamos de las obras maravillosas de Dios, del Dios que obra maravillas porque Él es maravilloso. Yo había oído hablar de ti, le dijo Job a Dios, pero ahora mis ojos te ven.
Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo ante el polvo y las cenizas. Yo, por mi parte, su pastora, no quisiera ser atrevida, que habla sin entender, pero lo soy. Me confieso atrevida. Es más, no me tengo que confesar. Ustedes me conocen. Pero ante ese atrevimiento quisiera que Dios transforme mi vida y la de ustedes. Y lo puede hacer cuando le hablamos como Job lo hizo a un Dios maravilloso y cuando le hablamos a otros de las maravillas de Dios. Que mi atrevimiento sea para eso mejor. Que mi atrevimiento sea para poner mi entendimiento en las manos de Dios y que Él lo transforme al modo de Él. Que Él se encargue de usarme para que otra gente recobre la vista y no se queden sin poder ver lo que yo veo. En 15 años de pastorado yo he visto las maravillas de Dios. Las he visto y las sigo viendo. Y ustedes que llevan más tiempo aquí, otros menos, también las ven. Y si las vemos, juntos vamos a poder seguir a Jesús, no desde las orillas. ¿Para qué desde la orilla? Sino desde el camino, como lo hizo Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga, iglesia? Pregúntame y yo te contesto. Mejor preguntémosle a Dios y pidámosle que sus maravillas se manifiesten en nuestras vidas otra vez, de tal modo que le podamos seguir en el camino, a Jesús en su camino. Que así nos ayude el Señor a hacerlo, a creerlo y a vivirlo. Amén. Señor, tu palabra es fascinante, tu palabra es Jesucristo. Perdónanos cuando somos tan atrevidos en leerla y proclamarla literalmente, aun cuando pueda hacer daño a otros. Perdónanos cuando usamos tu palabra literalmente como un arma de fuego contra otros. Tu palabra es fascinante, porque tú, Jesús, eres la palabra encarnada de Dios. No te conformaste con que escucháramos, con que leyéramos, te conformaste con hacerte real en medio nuestro. Ayúdanos a entenderla, a atesorarla, a apropiarnos de ella en el mejor de los sentidos. Y permite en el nombre de Jesús que ella nos rete constantemente para llevar la vida en el camino de Jesucristo. Te lo suplicamos porque solos no hemos podido. Te lo pedimos porque hemos fallado, porque somos débiles, porque nuestras rodillas y nuestro caminar tambalea, porque nuestra agenda no siempre es la tuya. Y como no podemos sin ti, a ti acudimos para que nos ayudes. Atesora a través de tu Espíritu esto que hemos compartido y permite en el nombre de Jesús que se pueda cumplir para la mayor gloria tuya. Que así sea. Amén.